Pero quiero contarles que voy ahorita a la escuela John Marshall Law School y formo parte del programa de equidad de vivienda. Significa igualdad cuando tiene la vivienda, ninguna discriminación cuando es base de la vivienda. Y porque el programa fue patrocinado por el desarrollo urbano y de vivienda de Estados Unidos, es requerimiento cuando toman el programa hacer una presentación de lo que aprendimos para educar a nuestra comunidad y educar a nuestras minorías. Entonces sentí que nuestra parroquia lo valoraría mucho esta presentación para saber nuestros derechos como minoría, para no ser discriminados en ningún momento. Voy a dividir mi presentación en 4 secciones. Primero voy a hablar de la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Protección a Inquilinos Inmigrantes, desalojos y derechos de inquilinos. La Ley de Vivienda Justa, que fue firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 y fue modificado hasta el año 1988. Esta ley que protege en 3 diferentes categorías a nivel federal significa que todos los estados tienen que proteger estos grupos sociales. A nivel estatal, cada estado protege diferentes clases y a nivel local, pues diferentes clases también. A nivel federal es ilegal discriminar en contra de la raza, color, religión, origen nacional, discapacidad, sexo y género y estado familiar. Eso básicamente significa que, por ejemplo, en el estado familiar es ilegal discriminar contra el tamaño de tu familia, si tienes niños o hay mujeres embarazadas. Ningún propietario o dueño de casa puede discriminar o ninguna forma así basado al tamaño de tu familia. También en sexo y género es ilegal discriminar si usted es una mujer soltera o tiene hijos. Es ilegal que el dueño de casa no quiera rentarle por eso. Discapacidad, eso cae en diferentes rangos. Eso puede ser desde mental hasta físicamente. Si hay alguna discriminación contra eso es ilegal. Eso también puede ser cualquier enfermedad que impida hacer sus actividades del día a día. A nivel estatal en Illinois, es ilegal discriminar contra la edad. Esto puede ser si alguien está emancipado, que es antes de los 18 años, quiere buscar una vivienda, o si es alguien de edad más grande. Y hubo varios casos de discriminación de edad. Por ejemplo, de esos casos sucedió la modificación y acondición. Modificación significa que, por ejemplo, hubo un caso de un señor de una edad más avanzada que vivía en un asilo y él tenía discapacidad y estaba mayor de edad, no podía caminar. Entonces él requería de su silla de ruedas, pero el lugar donde él vivía tenía escaleras y no tenía elevador. Entonces él pidió que hicieran un elevador y pidió que hicieran una rampa para que él pueda moverse, pero nunca le hicieron caso y él demandó. Y de ese caso salió modificación y acondición. Significa que cualquier modificación a un edificio es un cambio grande, eso tiene que ser pagado por el dueño del edificio. Y una acondición es cuando, por ejemplo, cuando se sientan para un baño, cualquier barras, sí, para sostenerse, eso tiene que ser pagado por el inquilino, porque eso ya es específicamente a la condición de él. Pero algo más general como una modificación, como un elevador o una rampa, tiene que ser pagado por el dueño de la vivienda. Estado civil. A nivel estatal es ilegal discriminar sobre el estado civil y esto incluye a personas que están viviendo en unión libre y también personas que están casadas.
Por ejemplo, hubo un caso de una pareja que estaban queriendo rentar a una señora y ellos estaban viviendo en unión libre y esa señora entendió que no era en contra de su religión dejarles rentar y se rehusó a dejarlo rentar y eso fue una demanda y terminaron ganando los inquilinos porque eso era discriminación al estado civil. Y orientación sexual, pues eso es para los que se identifican como homosexual o heterosexual. A nivel local, en Chicago y el condado de Cook, es ilegal discriminar sobre la fuente de ingreso. Tengo que especificar que no es ilegal discriminar si alguien es pobre o es rico. Ellos tienen derecho de saber si usted puede tener suficiente ingreso para pagar el lugar, pero es discriminación si ellos dicen que donde usted consigue su dinero, eso no es una buena fuente de ingreso. Por ejemplo, para las personas que reciben ayuda financiera para su vivienda, como Section 8 vouchers, es ilegal que un propietario o dueño de casa se rehúse a rentar a una persona de Section 8 vouchers. Eso es discriminación. Y no sé si ustedes notan que raza, color y origen nacional es casi lo mismo. Eso es para reforzar que no vayan a discriminar sobre el color de su piel o su raza. Entonces eso es como para nosotros las minorías, nosotros los latinos, no hay excusa para que no nos renten basado en nuestro color de piel o nuestra nacionalidad. ¿Cómo identificar la discriminación de vivienda? Las señales de discriminación de vivienda son obvias o a veces son muy sutiles. Esto puede caer de su rango, pero por ejemplo puede ser cuando un propietario puede rehusarse a contestar las llamadas o mensajes a ofertas de compradores potenciales, de compradores serios que quieren comprar esa casa o rentar una casa y el propietario se rehúsa sin ninguna razón. También puede ser discriminación si ellos mienten sobre la propiedad de la vivienda, o sea, la disponibilidad, si es que dicen que ya no está disponible porque no quiere que usted tome esa vivienda. También es discriminación si el propietario aplica diferentes términos a la propiedad, como solicitar depósitos más altos a específicas personas como minorías, y eso es cuando usted tiene que empezar a hacer preguntas o investigar con sus vecinos o cuánto le cobran a usted o algo así. E incluso es discriminación cuando los profesionales de bienes raíces se rehúsan a atender clientes que son minorías. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? ¿Todo está bien? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si alguien está rentando y el primer piso es un precio, por ejemplo, 1,000, el segundo piso, por ejemplo, sería 1,300, ¿eso sería como tipo de discriminación aunque sea igual? Si es igual y no hay ninguna diferencia entre los pisos, sí. Si es una persona, por ejemplo, el que le cobran más, es una mamá soltera o es alguien de raza afroamericana, sí es discriminación. Hay dos diferentes formas de discriminación. Discriminación intencional es cuando está más obvio la discriminación. Por ejemplo, cuando pólizas o acciones específicas creadas con el propósito de discriminar. Esto puede ser comprobado con evidencia de documentos o videos o alguna foto o algo así que puede usted conseguir de evidencia. Esto también, la otra forma de discriminación es impacto desigual. Impacto desigual es cuando pólizas o regulaciones normalmente creadas por compañías que aparentemente son neutrales pero causan discriminación. Si ellos no lo hacen con la intención de discriminar, pero causan discriminación. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el área Arlington Heights? ¿Sí? Arlington Heights en 1977 era una área normalmente de alto ingreso y hubo una compañía que quiso ir a construir un condominio en esa área y por unas específicas cosas en el contrato no pudieron hacer ese condominio y esas condiciones o esas pólizas causaron discriminación.
porque después de evidencia estadística, se comprobó que las personas que iban a vivir en esos condominios iban a ser personas que no tenían suficiente ingreso para comprar una casa en esa área y normalmente eran personas que eran minorías. Y esto puede ser comprobado con evidencia estadística que muestra el impacto negativo a una clase protegida que causa segregación, como las clases que habíamos discutido en la otra página. Esas clases, esas son las que están protegidas. Y esas son las 4 preguntas o 4 pasos que tienen que ver si es que su caso de discriminación puede causar o puede proceder a una demanda. Por ejemplo, tiene que demostrar que usted forma parte de las clases protegidas, tiene que usted demostrar que califica para esa propiedad y que su aplicación fue denegada sin ningún motivo y que la propiedad, después de que usted haya sido denegado, siguió disponible. Tiene que tener evidencia de discriminación para que el caso proceda a una demanda. Y esto puede ser comprobado con testing, estadísticas, documentos o video. Testing es cuando su caso de discriminación usted lo lleva a una agencia legal con las que son especializadas en vivienda y esa agencia legal se dedica a enviar a una persona afroamericana y una persona blanca a ese específico lugar a ver si el propietario o el dueño de la casa discrimina en contra de ellos y si discriminan, toman acción legal. Es como una trampa que ellos hacen, pero es para comprobar si hay alguna discriminación. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? ¿Entienden? Como por ejemplo, ahí mandarían a la persona de color a preguntar, y le dicen que no, y al otro día va a la persona güera, le dicen que sí, entonces ahí ya tienen la prueba, ¿verdad? Exacto, okay. Sí. Ley de protección a inquilinos inmigrantes. Esta ley acaba de ser firmada por el gobernador J.B. Pritzker para Illinois, todo Illinois. Y fue firmada el 21 de agosto en este año. ¿Ustedes han escuchado de esta ley? ¿No? Ok. Esta ley es para proteger a inquilinos inmigrantes y los protege en 4 diferentes formas. Protege del estado migratorio del inquilino, significa que prohíbe a los propietarios o los dueños de casa valerse del estatus legal del inquilino para chantajearlos para su conveniencia. Entonces es ilegal que utilicen el estatus migratorio para su placer. También protege los inmigrantes del sistema judicial civil. Si el propietario amenaza al inquilino de utilizar el sistema judicial civil, no puede hacerlo legalmente y también prohíbe preguntas sobre el estado migratorio de los inquilinos durante el juicio. Entonces ellos tienen el derecho de permanecer callados y no decir nada sobre su estatus migratorio. También protege a los inquilinos sobre desalojos ilegales si ese desalojo es solamente basado a su estatus legal, eso es ilegal. Y también ofrece recompensas, por ejemplo, recompensas financieras determinadas por la corte. Significa que ellos pueden recibir hasta $2,000 por cada incidente de discriminación que han pasado por el dueño de casa. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Esta multa quién la paga? El propietario, el dueño de la casa tiene que pagarlo. ¿Y habría una recompensa quizás a uno por ser discriminado en esa forma? Si usted es discriminado por su estatus legal, usted puede, si tiene pruebas escrito o video o algo así, por cada incidente de discriminación puede usted recibir hasta $2,000. Derechos de inquilinos. El propietario o el dueño de casa no puede tomar represalias o venganzas contra el inquilino. Por ejemplo, como estábamos hablando de si ellos deciden demandar y recibir $2,000 por la discriminación, es ilegal que el dueño de casa haga sentir incómodo al inquilino porque demandó. O sea, alguna venganza, por ejemplo, si el dueño de casa decide cobrarle más porque demandó o
dejar de arreglar la casa porque demandó o alguna forma así. Que le suba la renta, ¿no? Sí. Se le cierra el agua. Ajá, o como le cierre el agua. Estos son sus derechos. También no puede ser desalojado sin ir a la corte primero. También, esto es muy importante, los dueños de casa no pueden entrar a la casa por lo menos 48 horas de avisar primero. Tiene que avisar primero 48 horas después de ir a la casa. Tiene que ir a hablar con usted, a mandarle un mensaje, mandarle algo para decir, oh, dentro de 20 o 48 horas voy a ir a la casa, voy a hacer esto. Y solamente en excepciones, obviamente, emergencias, si el gas o el agua o algo así, y aún así tiene que hablar, no tiene ningún derecho de entrar cuando se le dé la gana. Y estos también solamente puede ser desalojado por un sheriff a un inquilino, ¿no? El dueño de casa no puede entrar y empezar a sacar sus cosas, solamente puede ser un sheriff dejándole saber. Y esto también es algo que yo aprendí y se me hizo muy interesante, que el depósito de seguridad es cuando usted va a rentar. El dueño de la casa tiene que ponerlo en una cuenta separada de la personal, como una cuenta de ahorros, y tiene que ser siempre ahí sin tocarlo. Y cuando está en una cuenta de ahorros, recibe intereses, o sea, y se incluye como 10 centavos al mes o algo así, y esos 10 centavos tiene que ser descontado de su renta. Y eso yo no sabía, pero sí me hizo interesante. Pero esos son dados, estos son sus derechos. Desalojos. Estos son más como para los dueños de casa que tienen inquilinos problemáticos, pero los dueños de casa tienen derecho de desalojar si estos son diferentes días de aviso con la notificación de desalojos dentro de 5 días, 10 días, 30 días y desalojo inmediato. Por ejemplo, tiene que dar la notificación de 5 días si es que el inquilino no paga su renta dentro de 5 días. El dueño de casa tiene el derecho de mandarle una notificación de desalojo si no es que sigue pagando. 10 días. El inquilino tiene 10 días para desalojar si es que hay una violación al arrendamiento. Por ejemplo, actividad criminal o ruido o trae a alguien más a vivir ahí que usted no sabía. Todo eso es violaciones al arrendamiento y el dueño de casa tiene derecho a desalojar al inquilino dentro de 10 días. ¿Como que tiene perros? Sí, y tiene perros y usted no sabía que tiene perros, eso sí. Pero quiero hablar de eso, porque como había hablado de las clases protegidas, hay personas que tienen discapacidades y eso puede ser discapacidades o mentales y esas son personas que pueden sufrir de depresión o ansiedad y el dueño de casa tiene que condicionar o modificar la residencia a beneficiar al inquilino si es que tienen alguna discapacidad. Si esa persona tiene ansiedad y necesita tener un perro, tienen que darle derecho, pero solamente si hay verificación con el doctor. Solamente así. No es que pueden traer perros porque quieren perros, eso no. Eso es violación al arrendamiento. ¿Y cómo puede uno, o sea, cuando dice 10 días, el inquilino tiene 10 días para desalojarse, hay una violación al arrendamiento? Porque lo personal yo tengo, no sé, tuve una situación donde me encontraron actividad ilícita, pero ellos al enfrentarme a mí denegaron todo. Había personas que los habían visto y realmente ellos dijeron que sí era cierto. Al igual yo les hice todo el proceso ese, pero ellos me dijeron que no había nada de su igual. Una carta de un inquilino o una nota puede ayudar a... Sí, eso puede ser como un testigo, pero la cosa es que la evidencia más contundente podría ser fotos o video. Si usted recibe fotos o video de eso ya no hay ninguna violación de arrendamiento. Sí. Y si tiene testigos, eso ya es más fuerte su caso.
pero sí puede desalojar dentro de 10 días si hay alguna violación. Pero tiene que ser ante la corte, ¿no? ¿O no? Tiene que ser ante la corte, pero tiene que mandar la notificación y contactar al sheriff. Usted no tiene que involucrarse con el inquilino porque a veces el inquilino no entiende o se puede... Evitar la confrontación. Sí, evitar la confrontación. Puede ser más feo. Sí, entonces nada más contacte a la policía y que ellos sí, resuelvan el problema. Sí, tiene que hacer la notificación de 10 días, la notificación, y usted tiene que, lo que sí tiene que interactuar con el inquilino es darle el papel en la mano. Si no encuentra, si él no le da el papel en la mano, tiene que darle el papel en la mano y ahí se lava las manos y usted va a contactar a la policía y va a la corte. Este es 30 días, esto es lo más común. El inquilino tiene 30 días después de que haya recibido la notificación, no cuando usted se la haya dado, es cuando ellos, por ejemplo, usted se lo manda al correo o algo así. Si normalmente uno piensa 30 días es un mes, no, hasta puede ser hasta más si ellos deciden ignorar la carta, pero esto es lo más común. Esto normalmente pasa si usted quiere desalojar al inquilino y están en buenos términos con el inquilino, como si fueran amigos o algo así, no quieren ninguna confrontación. 30 días es lo más común, pero si hay actividad criminal es 10 días. Y desalojo inmediato es cuando hay personas que se meten a la casa, si está vacía, o se meten a la casa a vivir ahí y legalmente no pueden vivir ahí, por ejemplo, como los homeless o los vagos o algo así, tiene derecho de desalojar inmediatamente. Contacta a la policía y ellos desalojan inmediatamente. O como si trae, por decir, ya llegó mi tía y ya se quedó aquí un mes. No, porque si esto es por si está la casa vacía. Uh-huh. Sí. Hablé de la ley vivienda justa, derechos de inquilinos, desalojos y la ley de protección a inquilinos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿No? Yo hablé de esto porque... Oh, ya. Disculpe, tienes un contrato por un año, pero tu inquilino es buen inquilino, buen arquitecto, se puede decir. Y ya el contrato se vence ese año, pero ya no lo renovaste, sigue viviendo la persona allí. Si algún día hace algo de violaciones y lo quieres votar, no es contrato. Cuando se vence el arrendamiento, usted tiene que estar cobrándole mes por mes. Es como si fuera mes por mes. Y le recomendaría que renovara el arrendamiento porque protege más, exacto. Sí, porque usted no puede decir que está violando el arrendamiento si no hay arrendamiento. Es nada más está pagando mes por mes. Pero para estar seguros, debería de renovar el arrendamiento. Al no tener un arrendamiento es como estás como en buena fe, entonces pueden abusar de ti porque no tienes protección. Está arriesgando mucho. Sí, okay. Uno como inquilino. Sí. Okay. Está arriesgando mucho. Y hablé de todo esto porque nosotros como minorías, algún punto en nuestras vidas hemos sido víctimas de alguna discriminación. Y todos estos derechos, estas leyes fueron creadas para protegernos a nosotros y no hacernos sentir minorías o discriminarnos o hacernos sentir mal o algo así. Estos son para protegernos, esto es para que no nos hagan sentir pequeños, no estamos solos, hay ayuda, hay recursos y el gobierno ahorita está trabajando para nosotros. Y si está trabajando para nosotros, hay que hacerlo trabajar. Hay que buscar ayuda si hay algún problema. Hay que buscarla. Estos son 4 diferentes grupos legales que son gratuitos con la especialidad de vivienda. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes de esta información para que te lleven? Sí, aquí lo tengo allá en papel, está en la mesa de atrás y todo es gratuito, está el teléfono y dirección de algunos.
Este es John Marshall Law School, esta es la escuela donde yo voy. Tiene una clínica especial para ayudar a minorías y todo está gratis, no hay ningún cobro, aunque usted gane el caso, no hay ningún cobro, ellos lo hacen para ayudar a la comunidad y hay que aprovecharnos de esta ayuda porque como dijo el Papa Francisco, dijo, si te caes tienes que levantarte y si no hay alguien atrás de ti que te va a levantar. Entonces hay que aprovechar que hay ayuda y hay que aprovechar que no estamos solos y hay que ayudarnos entre uno a otro a seguir trabajando, a seguir viviendo, porque teniendo una vivienda estable, de ahí empieza una familia, empieza un trabajo estable, todo está en la vivienda. Si no tienen algunas preguntas. Muchas gracias por venir a la presentación.